Buenas tardes, vamos a seguir con la clase. Estábamos viendo el comportamiento de una deformación de una roca sometida a compresión que tenía un comportamiento dúctil frágil, ¿ya? En determinadas condiciones tiene lugar la deformación por fluencia, también llamada o creep. Esta deformación se produce bajo esfuerzos más o menos constantes, pero muy prolongados en el tiempo. Tiene lugar en rocas con un comportamiento viscoelástico, asociado a la microfisuración. O sea, cuando una roca está microfisurada, tiene un comportamiento viscoelástico, con variaciones de humedad, presión y o temperatura. Entonces ocurre esta situación, en que al principio la deformación va aumentando a un punto en donde después se mantiene constante en el tiempo durante un largo periodo y después aumenta nuevamente la deformación y se rompe. Entonces esa es la gráfica de un comportamiento viscoelástico. Evolución de la deformación por fluencia en el tiempo. La primera etapa es la etapa inicial con incremento acusado de la deformación. Se llama creep primario. La segunda etapa es la intermedia con muy poco aumento de la deformación. Prácticamente no hay deformación, se mantiene constante, ¿cierto? Esta es la deformación en este caso y este es el tiempo, la evolución en el tiempo. Y la tercera etapa o etapa final con un aumento de la deformación, creep terciario y rotura al final, ¿ya? Entonces eso es cuando se mantiene constante el esfuerzo sobre un cuerpo de comportamiento viscoelástico. Con la deformación se generan en la roca una serie de estructuras que inicialmente no estaban en la roca original sin deformar. Esas son las fracturas, las diaclasas, ¿cierto? Es lo que llamamos estructuras de deformación y que es en definitiva lo que nos interesa conocer por su relación con los depósitos minerales o yacimientos. Tal conocimiento no solo incluye aquellos aspectos puramente morfológicos de tales estructuras, sino que también, y esto es fundamental, incluye también conocer aspectos genéticos que serán imprescindibles para una correcta interpretación morfológica a partir de los datos disponibles. Eso nos permite determinar la calidad geomecánica del macizo rocoso, si el día de mañana voy a tener que fortificar o no, cómo se formó un yacimiento, ¿cierto? Ya sabemos que muchas vetas, la gran mayoría, se ha formado porque hubo una fractura inicial que después fue rellenada con un fluido hidrotermal, producto del enfriamiento de un magma bajo esta veta. La naturaleza y orientación de las estructuras de deformación van a depender de dos factores fundamentales. A, de la orientación de los propios esfuerzos que generan tal deformación, y B, de las propiedades geomecánicas de la roca. Así, a partir del conocimiento de la geometría de las estructuras y de las relaciones entre estas, podremos ser capaces de determinar el tensor de esfuerzos que las han generado y viceversa. Si conocemos el tensor de esfuerzos dominante en un área, podremos ser capaces de predecir o anticipar la posible localización y orientación de las estructuras. Esto es especialmente importante porque en muchos casos necesitamos interpretar las estructuras que pueden existir en el subsuelo únicamente a partir de los datos de superficie. Esa es la importancia entonces de entender cómo se comporta el macizo rocoso a partir de cómo lo veo superficialmente. Como hemos señalado en los párrafos precedentes, la rotura siempre se asocia a la formación de discontinuidades que pueden manifestarse como planos discretos singulares, planos de fractura, o bien un conjunto de fallas, ¿cierto?, que son las llamadas diaclasas. Eso es cuando hablamos de un conjunto de numerosos planos de discontinuidad que definen una zona de rotura o fractura. Pero no siempre el material tiene un comportamiento frágil, de manera que no siempre se generan planos de rotura bien definidos.
sean estos únicos o múltiples. Muchas veces el material tiene un comportamiento frágil dúctil o dúctil, de manera que la rotura se resuelve como una zona con intensa deformación, que involucra fenómenos de reorientación, disolución y recristalización de mineral. Ya eso puede ocurrir por el aumento de la profundidad de sedimento, por ejemplo, cuando se transforman en rocas metamórficas, ¿ya? Ahí es cuando ocurre la recristalización y las rocas cambian, ¿es cierto? Entonces puede cambiar una calcita y transformarse en un mármol, ¿ah? O una arenisca transformarse en una cuarcita en profundidad. Importante, dado que la deformación dúctil, el régimen es asísmico, quizás más que la rotura deberíamos hablar de discontinuidad por flujo plástico del material. Es decir, la roca, más que romperse, lo que hace es deformarse y fluir. Se tiende a comportar como un fluido subenfriado. Aquí tenemos una roca sin deformar, con una fractura, ¿cierto? Que puede ser una veta por el cambio de color, rotura frágil, una rotura acá, ¿cierto? Seguramente fue sometida a compresión esta roca y ahí se produjo la rotura por cisalle. Este es el ángulo de rotura de este tipo de roca. Y rotura frágil, también zona de rotura. Este es un plano discreto y aquí tenemos zona de rotura. O sea, aparte de la fractura principal, hay diaclasas alrededor. Régimen frágil dúctil. ¿Ya? Aquí tiende a haber una plasticidad, ¿cierto? En los extremos de la rotura. Entonces decimos que es un régimen frágil dúctil, rotura y flujo plástico. Aquí tenemos un régimen dúctil, no hay rotura, solamente flujo plástico del material. ¿Ya? Está sometida a cisalle, como pueden ver ahí, pero no hay rotura. Va a llegar un momento, ¿cierto? Que si esto sigue, se va a romper igualmente. Va a ser algo parecido a esto. Pero aquí tengo mayor resistencia plástica, por lo tanto aún no se rompe. La rotura y flujo de los materiales, régimen sísmico y asísmico, se dice que es asísmico cuando el flujo es plástico, ¿ya? Y sísmico cuando el material es frágil. Siempre supone una discontinuidad en el macizo rocoso, aunque no siempre se manifiesta como un único plano discreto. Se refiere a un plano de rotura. El flujo plástico supone una zona con deformación intensa que va acompañada de fenómenos de reorientación, disolución, recristalización mineral, por ejemplo, durante la formación de milonitas. Además de fracturas, roturas o estructuras propias de deformación discontinua en la roca, podemos encontrar estructuras donde la deformación se resuelve de manera más o menos continua, sin formación de discontinuidades netas. Este es el caso de los pliegues, pero ocurre que la roca, al menos en profundidades relativamente someras, o sea, cerca de la superficie, no tiene un comportamiento plástico, ¿ya? Sino más bien elástico. Por lo que indefectiblemente, o sea, sí o sí, la deformación por plegamiento irá acompañada de fracturación. De manera que encontraremos pliegues y fracturas generadas por un mismo estado de tensor, por un mismo estado o tensor de esfuerzo regional. Entonces ocurre esto. Tengo sometido esto a compresión y esa compresión va a generar un cambio, ¿cierto? Un cambio a nivel vertical y va a ocurrir este tipo de deformación. Entonces la compresión genera los pliegues. Se supone que cada uno de esos colores son estratos distintos. Por lo tanto, puede que a nivel macro se ve como que fuera continuo, ¿cierto? Y homogéneo. Pero a nivel micro, lo más probable es que esta roca tenga distinta deformación que la que está aquí abajo, porque son rocas distintas, con características geomecánicas distintas. Lo mismo esta roca con esta otra, ¿ya? Eso es lo que ocurre realmente. A nivel macro se ve como que es homogénea, pero a nivel micro es heterogénea, porque esta roca es distinta a esta, por lo tanto tiene características geomecánicas distintas, características elásticas distintas, características de plasticidad distintas, resistencia a la rotura
por cisalle distintos, etc. Entonces, finalmente la compresión va a generar una rotura por cisalle, ¿ya? Esta compresión genera finalmente una deformación vertical que tiene que ver con la flexión, ¿cierto? Y ahí se produce la rotura por cisalle, ¿ya? Debido a la compresión. Entonces ahí se produjo una falla, en donde esta parte es como que se estuviera levantando y esta parte es como que se estuviera bajando. El comportamiento elástico de la roca supone la formación de fallas durante el plegamiento, coherentes con el tensor de esfuerzos que ha generado este. La propia progresión de la deformación hace que la distribución de esfuerzos en la roca varíe, de manera que en una misma estructura podemos encontrar situaciones muy distintas respecto al estado tensional de la roca, lo que a su vez va a determinar que se generen diferentes estructuras de deformación secundarias asociadas. Por ejemplo, si consideramos la formación de un pliegue, veremos que hay zonas de extensión y otras zonas de apretamiento, simplemente por la condicionante geométrica. Es lo que les explicaba antes, ¿cierto? Significa que en la parte curva de arriba está habiendo lo que se llama tracción, ¿cierto? Esta parte se está traccionando o tensionando. Pero justo en la parte baja de esta se está comprimiendo. La única diferencia, el comportamiento es el eje de simetría del estrato. Entonces, bajo ese eje de simetría, que está en el centro, hay compresión y sobre el eje de simetría hay tracción. A eso se refiere. Entonces, eso es lo que dice. Por ejemplo, si consideramos la formación de un pliegue, veremos que hay zonas de extensión o tracción y otras zonas de apretamiento o compresión. Y lo único que lo va a diferenciar, ¿cierto? Es el eje de simetría de ese pliegue o de ese estrato. Ahí está lo que les decía antes, ¿se acuerdan? Ahí tengo un pliegue, ¿cierto? Ahí tengo su eje central y esta parte de arriba está sometida a tensión y esta parte de abajo, bajo el eje, a compresión, ¿ya? Entonces una misma barra que está sometida a compresión tiene una parte superior que está sometida a tensión y una parte inferior que está sometida a compresión. La propia formación de un pliegue hace que se desarrollen zonas sometidas a tensión, contrastando con zonas sometidas a compresión. Eso ocurre con cualquier barra que sea sometida a compresión, ¿ya? Por ejemplo, una barra de acero, una barra de hormigón, y eso provoca lo que llamamos flexión, ¿cierto? O flecha también, flecha. Así, la distribución interna de los esfuerzos en un pliegue hace que se generen diferentes sistemas de fracturas. Entonces, aquí abajo pueden haber fracturas por compresión y acá arriba fracturas por tracción. Va a depender, obviamente, de la resistencia de este macizo rocoso, ¿cierto? O de este estrato a compresión y a tracción. Por eso dice, así la distribución interna de los esfuerzos en un pliegue hace que se generen diferentes sistemas de fracturas en función de los tensores locales, de manera que se pueden encontrar sistemas de diaclasas y fracturas en apertura, que es la zona de extensión, zona externa de la charnela es la línea esta, roja, en cierre también, compresión, zona interna de la charnela, que sería la parte de aquí abajo, y fracturas con movimientos en dirección cisalle en zonas de flancos, ¿ya? Entonces, esto es lo que ocurre realmente en un pliegue, ya desde el punto de vista en 3D, podemos ver diferentes tensores de esfuerzo, ¿ya? En donde tenemos finalmente tres esfuerzos. Un esfuerzo de compresión, dos esfuerzos verticales, o un esfuerzo lateral y un esfuerzo, podemos considerarlo como un esfuerzo de compresión, un esfuerzo lateral, que podría ser cisalle, y este sería el esfuerzo vertical. Entonces todos van a estar en función de sigma 1, que es el esfuerzo de compresión. Distribución de tensores de esfuerzos en un estrato plegado y formación de sistemas de diaclasas y microfracturas según estos tensores. Entonces acá, por ejemplo, tengo fracturas generadas por
compresión o tensión, esta de aquí abajo, esta parte de abajo, aquí está sometida a compresión o tracción. A ver si entendieron lo que expliqué. Sobre que aquí está el eje, ¿cierto? Que divide la zona. Esta parte de aquí abajo está sometida a qué cosa, a compresión o tensión. Si estoy aplicando un esfuerzo de compresión a este cuerpo. Esta parte de aquí abajo está sometida a tracción, ¿ya? Por lo tanto, esas son fracturas tensionales. Esta parte está sometida a tracción. Y esta parte interna está sometida, la parte superior está sometida a compresión. ¿Ya? Entonces, sobre el eje de simetría en esta zona, tengo fracturas generadas por compresión y aquí abajo tengo fracturas generadas por tracción. ¿Ya? Aquí al revés, pues acá arriba está sometido a tracción y acá abajo está sometido a compresión. Acá arriba está sometido a tracción y acá abajo está sometido a compresión. Todo debido a este esfuerzo de compresión, ya que generalmente es producto del tectonismo, ¿cierto? En las zonas de choque de placas convergentes. Por ejemplo, cuando la placa de Nazca se está metiendo bajo la placa sudamericana, se producen estos pliegues que generan las cordilleras. ¿Dudas, preguntas de lo que estoy diciendo? Todo claro, profesor. Gracias. Ya, gracias. Vamos a seguir con el otro capítulo entonces. Cuando las rocas se pliegan, plegamiento y mineralización. Antecedentes generales. Como veíamos en el capítulo anterior, una roca sometida a deformación pasa por una breve primera fase de deformación elástica. Si la roca es muy dura, muy competente, no va a tener deformación plástica y se va a romper una vez que se rompe, una vez que se pasa el límite elástico, tiende a quebrarse. Y después, si la roca es de comportamiento frágil dúctil, va a tener sí una deformación plástica, hasta que llegado el momento se supera el límite de deformación plástica y también se rompe. Hasta que llegado el momento, si el esfuerzo persiste, la roca se rompe, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ejemplos de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió debido al tectonismo, ¿cierto? Hay un rompimiento, ¿cierto? Aquí hay deformación, aquí hay dos estratos que están separados, ¿cierto? Aquí hay varios estratos. Esto aparentemente así, como lo estoy viendo aquí, son puras cenizas volcánicas, ¿ya? Antiguas, ¿cierto? Que ahora están como rocas sedimentarias. Y acá arriba pueden ser magmas antiguos, erupciones antiguas. Seguramente hay un volcán cerca. Acá tengo pliegues de deformación plástica. Entonces acá tengo pliegues de deformación elástica que se tienden a romper y aquí tengo pliegues de deformación plástica, ¿ya? Que seguramente son estratos antiguos. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Arriba, bloques basculados, ¿cierto? Por fallas y superpuestos, que es la parte de arriba, ¿cierto? Que vimos, basculados y superpuestos, y depósitos piroclásticos de caída en Morrón de Mateo. Justo lo que les decía, ¿cierto? Depósitos piroclásticos de caída en Morrón de Mateo, del Mioceno, Almería, España. La rotación de los bloques genera una idea errónea de plegamiento. La rotación de los bloques genera una idea errónea de plegamiento. Abajo, yesos fuertemente plegados en el Mioceno de la Sierra Ujue, Navarra, España. Entonces los yesos son rocas sedimentarias básicamente, por lo tanto son más flexibles y pueden tener deformación plástica sin romperse. Llega un momento que finalmente se rompen, como cualquier cosa, ¿cierto?
Entonces ahí tenemos un distinto comportamiento sometido a el mismo esfuerzo, que es compresión. Roca más frágil, roca más dúctil. ¿Ya? En este capítulo nos vamos a ocupar del paso intermedio, es decir, la deformación de la roca, pero sin rotura, o sea, plegamiento, que en las rocas volcánicas es más restringido. ¿Por qué? Porque son más duras, más competentes. Pero que en las sedimentarias, particularmente en las calizas o yesos, tiene una importancia decisiva, ¿ya? Porque son más dúctiles. Al respecto, dado que las mineralizaciones hidrotermales se asocian de manera preferente a los complejos volcánicos o plutónicos, o sea, aporte de calor, metales y fluidos, ¿se acuerdan? Yo todo eso lo he conversado. En ese ambiente observaremos menos plegamiento que en las regiones más ricas en sedimentos. O sea, cuando hablamos de pórfidos cupríferos, en general estamos hablando de rocas mucho más competentes, por lo tanto no van a haber muchos plegamientos, sino más bien roturas y fracturas, diaclasas. Pero cuando hablamos de rocas ricas en sedimentos, sí van a haber plegamientos, ¿ya? En ese sentido, observamos menos plegamiento en las regiones más ricas en sedimentos, menos plegamiento en regiones más ricas en sedimentos, ya que se trata de rocas muy competentes, rígidas, que tienden más bien a romperse por fallamiento. Al respecto, se dice que una secuencia de estratos sedimentarios está plegada cuando estos han sido curvados, como resultado de una deformación permanente. Ahí tenemos suelos antiguos también de origen sedimentario aparentemente. Dice, antes de que las capas se consoliden, y entonces hablaremos de pliegues sin sedimentar, estos se forman cuando un material sedimentario, por ejemplo, areniscas, limos, ¿ah? semiconsolidado, se desliza sobre una superficie inclinada debido a una inestabilidad gravitacional inducida. Puede ser inducida o no por un sismo, ¿ya? Izquierda, secuencia de margas del Mioceno, cerca de Sorbas, Almería, España. A la derecha, detalle, se observan pliegues sin sedimentarios. Sin sedimentarios significa que antes de sedimentar, esos suelos se curvaron. Antes de sedimentar, antes de formarse como rocas, se formaron esos pliegues, ¿ya? Por eso dice, estos se forman cuando un material sedimentario semiconsolidado se desliza sobre una superficie inclinada. Con posterioridad a la consolidación de los sedimentos como roca sedimentaria, en este caso intervienen fuerzas activas producidas durante una fase orogénica o de formación de roca, ¿ya? Entonces, esto ocurrió con sedimentos que ya sedimentaron. Por eso dice, con posterioridad a la consolidación de los sedimentos como roca sedimentaria, también a veces se producen estas curvas, ¿ya? Ahí pusieron una brújula para que vean el tamaño de estos pliegues. En este caso intervienen fuerzas activas producidas durante una fase orogénica que inducen la deformación. Entonces son fuerzas tectónicas que generan que estos sedimentos, una vez que ya fueron consolidados, se curven. Esto es lo típico que encontramos en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Entonces, pliegues hercínicos en cuarcitas de la formación constante, ordovícico, Riaza, España. A la derecha, calizas mesozoicas fuertemente plegadas, plegamiento alpino, carretera de Martín del Río a Utrillas, Aragón, España. Aquí también tenemos pliegues, ¿cierto? De suelos antiguos. Ahí están mostrando por las flechas, ¿cierto? Fíjense las curvaturas. Hay un letrero que no sé qué dice. Quizás dice la geología del terreno, no sé. Ahí hay árboles. Entonces esto es bien grande por lo que estoy viendo. Aparentemente ahí hay gente, miren. Ahí se ve el tamaño, ¿ya? Y pasa un río aquí aparentemente.
Entonces, espectaculares pliegues en bancos de calizas y margas mesozoicas como resultado del plegamiento alpino. Las Calanques, costa de Francia, entre Marsella y Goudos. Eso lo encontramos ahí. Aquí tenemos estratos que están verticales prácticamente. En esos estratos los encontramos también al interior de la cordillera de los Andes. Como les decía, donde yo encontré, por ejemplo, los amonites, en los Valdés, tenemos estratos verticales como estos. También es producto del pliegue que genera el tectonismo, ¿cierto? Espectaculares pliegues en calizas del frente alpino, Alpes marítimos sur de Francia. Alpes marítimos sur de Francia. Rocher de la Baume Cisterón. Se trata de una estructura compleja con varios pliegues apretados con planos axiales subverticales. Ver flechas. En calizas del Jurásico. Calizas del Jurásico. Fíjense que hay una zona de falla. Estos son los cortes que se hacen y que lo hacen los mineros generalmente, porque no, los mineros estamos especializados en todo lo que es movimiento tierra. Aquí hicieron un corte para esta carretera, ¿cierto? Entonces, aquí aparece una falla, ¿se dan cuenta? Deberíamos aquí también agregar los llamados pliegues de arrastre, asociados en este caso a la dinámica del movimiento de una falla. Aquí, esta parte está conformada por yesos, aquí seguramente hacen una diferenciación porque hay ciertas fallas, contacto por falla, brecha tectónica, brecha roja, esta podría ser una veta, por ejemplo, pero que está cortada producto de este fallamiento, como vimos que se cortó ese pórfido cuprífero, ¿cierto?, en Estados Unidos, ¿se acuerdan? En Arizona. Aquí tengo una falla cortada por, perdón, una veta, esto perfectamente podría ser una veta o un dique cortado por una falla, ¿ya? En este caso, a esa parte le llaman brecha roja. Las brechas nacen producto justamente de hartos esfuerzos acumulados. Una zona brechosa es una zona de diaclasas que tiene muchas fracturas que se cortan entre sí. Y trozos de material más antiguo. Eso es la brecha. Pliegue de arrastre en la llamada brecha roja de la Serrata de Níjar, Almería, España. Elementos de un pliegue y tipos de pliegues. Hay varios elementos geométricos diferenciables en un pliegue. Sus limbos o flancos que representan la superficie curvada, el plano axial que separa el pliegue en dos mitades, la charnela que surge de la intersección de ese plano axial con la superficie curvada, y por último el eje denominado B o beta, que es paralelo a la charnela y está contenido dentro del plano axial. Ahí tenemos los distintos nombres, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le llaman eje B o también beta. Ahí está la charnela, que es la parte más alta, el limbo o flanco, ¿cierto? Que vendrían siendo como las dos aguas, un agua hacia la derecha, un agua hacia la izquierda, pero estamos hablando de estratos. Hay distintos estratos, ¿cierto? Y aquí, justo en la charnela, se podría decir que hay un plano, ¿cierto? Imaginario. Aquí tengo el plano curvo, pero en esta zona. Por lo tanto, esto que está acá vendría siendo la charnela, lo mismo que acá. Y tenemos una zona de mayor plegamiento, ¿ya? Una, dos, tres estratos, ¿ya? Entonces tenemos un plano axial que está curvo también, que es ese, que se genera justo en la charnela, que es el eje entre las dos aguas, ¿ya? El eje entre las dos pendientes. Aquí hay una pendiente hacia la izquierda, una pendiente hacia la derecha, ese es el eje de la charnela. Elementos de un pliegue en dos series de estratos plegados con menor pronunciamiento y otra con mayor pronunciamiento. Con menor intensidad de plegamiento, con mayor intensidad de plegamiento. Ese plano es un plano imaginario, ¿ya?
Una vez identificados estos elementos en un pliegue, deberemos medirlos para luego analizar la información mediante, por ejemplo, el uso de la red de Schmidt, medir los flancos. No difiere nada a medir la dirección y buzamiento, por ejemplo, de una veta o un estrato. El plano axial, el eje y la charnela, siendo elementos geométricos no representados físicamente en la roca, requieren de un tratamiento especial. La charnela vendría siendo como un eje también imaginario entre las dos aguas, al cual yo le puedo medir el rumbo perfectamente. Para medir el plano axial podemos usar una carpeta rígida, posicionándola en el pliegue de manera que coincida con el plano axial teórico. Lo siguiente es medir la dirección y el ángulo de buzamiento o manteo de dicha carpeta. Medir el eje del pliegue es aún más fácil. Ya sabemos qué dirección tiene, porque está contenido en el plano axial. Por lo tanto, es fácilmente medir el rumbo, ¿cierto? Y el manteo. Y tan solo resta medir los grados de inclinación y hacia dónde cae, ¿ya? El dip, que les decía yo. ¿Qué tiene con respecto a la horizontal? Si volvemos al uso de la carpeta, y para estar seguros, digamos que podemos poner un bolígrafo sobre el plano de la carpeta, la inclinación de ese bolígrafo nos dirá el valor que falta de beta. Ahí está el ejemplo, ¿cierto? Hay una brújula, ¿cierto?, que me permite medir el rumbo del plano axial. Obviamente este lado cae hacia la derecha, este lado cae hacia la izquierda. Aquí yo puedo medir un manteo de este plano, aquí también. Aquí también puedo medir el manteo de este plano axial, en este caso es vertical, pero podría ser como en el caso anterior, ¿cierto?, que no era vertical, ese plano axial, en la imagen que vimos anteriormente. Por lo tanto, ahí sí se le puede medir, por ejemplo, el manteo, que es distinto a 90 grados. Acá tiene un manteo de como 85 grados, ¿cierto? Fácilmente puedo medir el rumbo sabiendo hacia dónde está el norte. Imaginemos que el norte está allá. Entonces el rumbo sería norte, por decir algo, 80 grados este, ¿cierto? Si el rumbo está aquí ahora, como ejemplo, solamente como ejemplo, el rumbo de esta charnela, ¿ya?, que es paralela, ¿cierto?, al plegamiento, a la corrida del plegamiento, esa charnela, el rumbo de esa charnela vendría siendo aproximadamente, si este es el norte, ¿cierto?, norte 20 grados este, ¿cierto?, norte 20 grados este. Se notaría norte 20 grados este. ¿Por qué? Porque el este está siempre a la derecha del norte. En este caso también pasó algo parecido, ¿cierto? Está a la derecha del norte. Ya, chiquillo, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no tienen duda, lo dejamos hasta acá ya. Creo que, no sé si me pueden confirmar, creo que la otra semana no hay clase. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, sí, profesor. La próxima semana no habría clases. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Que descansen. Chao, profe. Chao.